Hola, hola, ¿qué tal amiguitos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer estos hermosos aretes en forma de mariposa. Y como siempre, los materiales que necesitaremos son hilo encerado de tu preferencia, anzuelo para los aretes, mostacillas, 2 mostacillas, regla, tijera, encendedor y la tabla con pinzas. Aquí puedes ver las medidas, que es un hilo encerado de 20 centímetros y 12 de 25 centímetros. Vamos a iniciar y vamos a tomar el anzuelo para los aretes y el hilo de 20 centímetros lo vamos a pasar por el medio del agujero. Unimos las puntas y buscamos nuestra mostacilla y la vamos a meter por estos dos hilos. Muy bien, ya logramos pasar nuestros hilos por esta mostacilla. Vamos a enganchar nuestro anzuelo a la tabla con pinzas y vamos a buscar dos hilos de 25 centímetros. Juntamos sus puntas y los vamos a posicionar de esta manera que las puntas de la derecha queden más abajo y las de la izquierda más arriba, y lo posicionamos en la tabla con pinzas al lado izquierdo y vamos a hacer un nudo hacia la derecha con cada uno de los hilos, tratando de apretar muy bien nuestro tejido. Llevamos 1 y 2. Muy bien, ahora vamos a posicionar nuestro tejido de manera horizontal. De manera que los hilos que tenemos a la izquierda los vamos a enganchar en nuestra tabla y los hilos de la derecha nos van a quedar guindando, por decirlo así, hacia abajo. Sobre el primer hilo que tenemos a la mano izquierda vamos a anudar un hilo de 25 centímetros. Buscamos su mitad y lo enganchamos en la tabla con pinzas a la mano izquierda. Muy bien, ya que lo tenemos bien posicionado, entonces procedemos a hacer el siguiente nudo. Lo ajustamos bien y hacemos como un 4 y apretamos muy bien sobre este hilo que acabamos de anexar. Entonces vamos a anudar 4 hilos de 25 centímetros. Buscamos los 4 hilos de 25 centímetros. Vamos a juntar sus puntas. Listo, aquí los tenemos con sus puntas juntas. Y vamos a buscar las puntas que tenemos en la parte de abajo de estos mismos 4 hilos. Igualmente, entonces que los hilos que tenemos para la derecha nos queden un poco más bajos que los de la izquierda, y los ajustamos a nuestra tabla con pinzas y procedemos a anudar hacia la derecha, apretando muy bien cada uno de estos 4 hilos. Vamos por el número 3 y el número 4. Muy bien, y ahora este hilo que nos había quedado por la parte de atrás también lo vamos a anudar. Si pudieron notar, pues yo había contado mal y había anexado 4 hilos, pero en realidad 5 hilos, pero en realidad solamente eran 4. 5 serían con este que dejamos al inicio cuando anudamos el hilo sobre el cual están hechos todos estos nudos. Bien, ahora posicionamos nuestros tejidos de esta manera y vamos a tomar el otro hilo que está por debajo y lo posicionamos en la parte de arriba, y sobre él vamos a anudar hacia la derecha apretando muy bien.
vamos a anudar cada uno de estos 5 hilos que tenemos. Muy bien, ya anudamos el último. Ahora vamos a contar de derecha a izquierda 3 hilos, de derecha a izquierda, el tercer hilo, y sobre ese tercer hilo entonces vamos a pasarlo por encima y sobre él vamos a anudar los 4 hilos que nos quedan. Anudamos hacia la derecha y apretando muy bien. Listo. Ahora vamos a buscar de derecha a izquierda el segundo hilo y ahora sobre él vamos a anudar los hilos que tenemos, que nos quedaron de los nudos que hicimos anteriormente, que en este caso serían 5 hilos, y anudamos hasta el último hilo. Listo, muy bien. Y ahora vamos a utilizar el último hilo, que sería el primero de la derecha que nos queda, y sobre él anudamos entonces los 5 hilos que nos quedan. Perdón, en este caso ya serían 6. Listo, muy bien. Tenemos la primera parte de la ala de nuestra mariposa, de la parte de arriba, y ahora vamos a proceder a hacer la alita de la parte de abajo de nuestra mariposa. Lo enganchamos de esta manera en la tabla de pinza y vamos a separar ese hilo que está hacia la derecha, ese no lo vamos a utilizar. Tomamos el primero de la izquierda y sobre él entonces anudamos hacia la izquierda los 3 hilos que nos quedan allí, omitiendo el último ya que ese no lo vamos a utilizar, y luego tomamos el segundo de izquierda a derecha y sobre él anudamos con los 2 hilos que están al lado derecho. Apretamos muy bien y ahora tomamos el primer hilo del lado derecho nuevamente y sobre él entonces anudamos fuertemente los 3 hilos que nos quedan al lado derecho. Y así entonces terminaríamos esta pequeña alita del lado derecho. Y así nos va quedando la mitad de nuestra mariposa. Ahora por el lado izquierdo vamos a repetir lo mismo en modo espejo, por decirlo así. Vamos a tratar de tomar todos los hilos de esas alas de la parte derecha y la vamos a colocar en nuestra tabla para no confundir los hilos. Bien, ahora igualmente como hicimos en el lado derecho, ahora en este lado izquierdo vamos a buscar un hilo de 25 centímetros. Buscamos su mitad y lo enganchamos ahí en la tabla para que no se nos vaya a escapar. Listo, entonces con este vamos a hacer un 4 pero al revés, o como una P, por decirlo así. Y este, cuando ya hacemos el segundo nudo, entonces apretamos hacia la izquierda. Sobre él entonces vamos a anexar igualmente como hicimos en el lado derecho 4 hilos de 25 centímetros que juntamos sus puntas, y al unirlos el lado derecho debe quedar más larguito que el lado izquierdo. Y ahora sí anudamos, en este caso hacia la izquierda, tratando de apretar muy bien cada hilo para que queden bien fijos. Y nos llevamos ese último hilo sobre el cual hicimos el primer nudo, lo anexamos ahí, y ahora acomodamos nuestro tejido para hacer la primera ala del lado izquierdo, la ala más grande.
y tratamos de quitar todos los hilos que no vamos a utilizar para que no utilicemos uno erróneo en nuestro tejido. Y vamos a repetir los mismos pasos que en la primera alita de nuestra mariposa. Vamos a anudar todos esos 6 hilos que tenemos, y al completar esto entonces vamos a contar el tercer hilo de izquierda a derecha y sobre él entonces anudamos. Listo, y vamos a tomar el segundo de izquierda a derecha y sobre él anudamos con los hilos que están hacia la derecha. Anudamos hacia la izquierda, recuerden ir apretando muy bien. Si ves que el video va muy rápido, puedes ponerlo en reproducción lenta para que puedas ver mucho mejor. Y bueno, ya aquí anudamos el primer hilo de izquierda a derecha, todos los hilos que estaban hacia la derecha, y anudamos hacia la izquierda. Ya tenemos nuestra segunda ala de esta mariposa. Ahora vamos a hacer la alita de la parte de abajo de la izquierda, igualmente como hicimos en el derecho, lo vamos a hacer en este lado izquierdo. Tomamos el primer hilo que estaba hacia la derecha y sobre él anudamos los hilos que siguen, a excepción del último, como lo habíamos hecho anteriormente. Y bueno, ya tenemos lista esta alita. Si la quieres ver con más detalle, pues puedes poner el video en reproducción lenta. Y ya tenemos lista nuestra mariposa. Ahora la enganchamos nuevamente y tomamos los hilos centrales sobre los cuales pusimos la mostacilla, y vamos a tomar el de la derecha. El de la izquierda va a ser nuestro hilo guía, y con el de la derecha vamos a hacer nudos, medios nudos hacia la derecha, un medio nudo hacia la izquierda, medio nudo hacia la derecha, y vamos a terminar con un medio nudo hacia la izquierda. En total serían 4 medios nudos. Qué hermosa se ve ya nuestra mariposa. Puedes utilizar un color o combinar 2 o 3 colores conforme a tu gusto, ¿verdad? Así que bueno, aquí ya vamos a proceder a cortar los excesos, y les recomiendo que antes de cortar los excesos pues aprieten las esquinas para que cuando corten quede bien apretadito el tejido. Buscamos nuestra tijera y el encendedor y a cortar. Cortamos con cuidado todos los hilos. Y para hacer el par de este hermoso arete, pues sigues los mismos procedimientos que hicimos con este aretito para obtener el par de estos hermosos pero hermosos aretes. Ya para terminar, entonces vamos a pasar el encendedor sobre todo nuestro tejido para que coja un colorcito más bonito. Y bueno, ya hemos terminado. Muchas gracias por ver mi video. Regálame un like, suscríbete y comparte este video con otras personas que les gustaría hacer esta hermosa artesanía. Un saludo a la distancia, un fuerte abrazo, cuídate y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.